para abrir las escrituras. En la mañana tuvimos la reunión de la Cena del Señor después de un poco más de 2 años, que la última reunión de la Cena la hicimos el 15 de marzo del 2020, el 15 de marzo del 2020, y hoy reanudamos presencialmente la Cena del Señor y desayuno y después la reunión, una reunión, un mensaje después en la sala. Así que bien, gracias al Señor, y en esta tarde quiero invitarles a abrir las escrituras en el Salmo 128. El Salmo 128 es un cántico gradual. Cuando iban subiendo para el templo, se iban cantando estos salmos. Y este es el Salmo del Bienaventurado. ¿Recuerdan ustedes que el domingo, la otra semana y el viernes, hablamos acerca del Salmo 1 y el Salmo 2? Salmo 1 y 2. En el Salmo 1 comienza con bienaventuranza y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. El Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí se menciona la bienaventuranza en sentido negativo. Pero en el Salmo 128, aquí es positivo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dijimos que la palabra bienaventurado significa perfectamente feliz. El que quiere alcanzar la felicidad. Ahora, el Salmo 1, la bienaventuranza del Salmo 1 es en la vida privada, en la vida cotidiana, en la vida del hombre en sí. Pero aquí encierra la intimidad del hogar. Encierra la intimidad del hogar. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Aquí por lo menos podemos tocar 3 puntos en esta frase que aparece en el primer versículo del Salmo 128. Bienaventurado es perfectamente feliz. Perfectamente feliz. Y así como el Salmo 1 nos entrega unas pautas para poder alcanzar la verdadera felicidad, para alcanzar el verdadero éxito, es en la comunión con la persona del Señor. Allí el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y vemos que el hombre que se ha apartado de todo mal puede alcanzar la verdadera felicidad. Cuando el hombre se ha llegado a la persona del Señor. Cuando el hombre podemos decir que marcha junto con el Señor. Hay un texto que dice: anduvieren dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El hombre que camina junto al Señor va a ser perfectamente feliz. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El centro de la existencia del bienaventurado del capítulo 1 es que el hombre vive en su mente, en su corazón, en sus caminos, vive meditando siempre en la palabra del Señor. Ahora, el bienaventurado del Salmo 128, aquí no hace acepción de personas. Así como Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí no hay una limitación, no hay una barrera, no hay una frontera donde el hombre quede excluido. La invitación es para todo aquel. Pero hay una premisa, que el hombre debe creer. El hombre debe venir por fe. Lo mismo aquí en este pasaje. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Allí en el primer capítulo del libro de Proverbios, donde
dice en el capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí nos está hablando de un temor terrorífico, de ese temor que sienten los niños a la oscuridad del miedo a enfrentar algún peligro. No se trata de ese temor. Aquí el temor de Jehová es ese temor santo de ofender la santidad del Señor, de ofender, de no agraviarle a Él, de no hacer sentir mal al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tener temor de Dios. Job 28, 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Muchos hombres son inteligentes para hacer cosas, para idear cosas, para inventar cosas. Pero la Escritura dice que el apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría es el temor del Señor. Temor del Señor. Tener temor de ofender a la persona de Dios. Tener temor de ofenderle a Él. El Salmo 111, dice así. Salmo 111, verso 10, dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Mire, fue enseñado de que cada vez que un pasaje, que un texto se repite más de 2 o 3 veces en la Escritura, lo podemos considerar una doctrina. Lo podemos considerar una enseñanza firme que va a afianzar nuestra vida en el Señor. Y tenemos que este pasaje lo menciona Job, allí en el 28, Job 28. Lo menciona Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, y en el verso, también en el verso 9, en el capítulo 9, verso 10. 9, verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría e inteligencia son dos cosas esenciales para poder vivir nuestra vida. Tener sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Poder vivir en santidad, poder vivir haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada. Ahora, tener temor de Jehová, tener temor a Jehová, temor de ofenderle. Y es perfectamente feliz el hombre que teme a Jehová porque va a tener sabiduría y va a tener el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Porque un hombre que conoce al Señor va a vivir en el temor de Dios. Ahora, quisiera yo apelar a todo aquel que no es del Señor, que está conectado en esta tarde y que no es del Señor. ¿Cómo puede tener temor una persona que no conoce a Dios? El hombre, el necio dice en su corazón no hay Dios.
Y muchos hombres niegan la existencia de Dios para vivir conforme a sus propios caminos, conforme a sus propios deseos, darle libertad y rienda suelta a las pasiones y a los deseos carnales. El hombre quiere vivir sin un freno, en vivir una vida desenfrenada, vivir una vida sin tener que dar cuenta a nadie. Pero sepa todo aquel que piensa así, que cuando parta del escenario de esta tierra tendrá que enfrentarse al Señor, más tarde o más temprano. El hombre puede vivir toda la vida sin Dios, puede vivir toda la vida alejado de Dios, pero llegará el momento en que tendrá que dar cuenta a Dios, tendrá que rendir cuenta por todo lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Así lo menciona la Escritura. Por eso es que la palabra del Señor, la Biblia, nos lleva y nos exhorta para vivir sabiamente, para conocer al Santísimo. Conocer al Santísimo es la inteligencia. Así dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Ahora, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por la sabiduría. El capítulo 9 del libro de Proverbios está hablando de la sabiduría. La sabiduría es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por Él se nos añaden los días. Y por Él se aumentan los días y años de vida se te añadirán, viviendo sabiamente en santidad delante del Señor. ¿Y esto está vetado para algunos? No. La Escritura nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Que anda en sus caminos. El Salmo 1 que leímos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No entró en la senda de los pecadores, más bien estuvo en los caminos de Jehová. Y hay un camino excelente, que es la persona del Señor Jesucristo. Juan 14, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la Escritura nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Estoy leyendo el Salmo 128 para los que vienen entrando a la sala. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Que anda en sus caminos. Los caminos del Señor uno puede deleitarse, uno puede regocijarse y uno puede estar seguro que nada malo ha de acontecer allí. Nada que el Señor no permita. Nada que no sea de edificación para nuestra vida. Nada que no sea de enseñanza. Ahora, todo aquel que teme, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, perfectamente feliz. Es estar a resguardo, es estar seguro, es estar protegido, es estar protegido. Y nos dice aquí, como mencionaba, que lo del Salmo 1 es la vida íntima del hombre con Dios, pero aquí se extiende un poco hacia afuera, en la onda expansiva, va abarcando hacia el hogar. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La bienaventuranza se repite una vez más en el versículo 2. Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Quién no desea que le vaya bien en la vida? ¿Quién no desea que
que una mano invisible lo vaya guiando y lo vaya sosteniendo. Que esa mano invisible vaya abriendo puertas y vaya cerrando las puertas que no nos convienen. Que nos vayan poniendo traba para cuando vamos por caminos que no son buenos para nosotros. Y esto me hace pensar, y permítanme tomarlo de ejemplo, en un buen sentido, cuando Balaam va para profetizar contra el pueblo de Israel, cuando le llaman los hijos de Zippor, para que vaya a profetizar, y el ángel se le pone por delante. Está poniéndose en el camino para que el hombre no avance donde Dios no quería que fuera. Y así es la vida del creyente. Así es la vida del creyente. Y es grato saber que cuando el Señor oramos y el Señor dice sí, a veces dice no, y a veces la respuesta es que esperemos en Él. Pero es una vida en sus caminos. Es una vida en el temor del Señor. Es una vida en el principio de la sabiduría, como hemos mencionado en diferentes versículos. Y podríamos decir que es una doctrina, el poder vivir en el temor de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Ya sea hombre, mujer, todo aquel que viene al Señor debe vivir en el temor de Jehová. Bienaventurado todo aquel. No hay un límite. Es para usted también. Para que usted y yo podamos vivir en el temor de Dios. Tener temor porque sabemos que tendremos que dar cuenta delante del Señor un día. Llegaremos allá y tendremos que dar cuenta. Y el Señor nos dirá, a ver, Patricio, a ver, ven, ¿qué hiciste? Hiciste esto que no debías hacer. No hiciste esto que tenías que haber hecho. Omitiste cosas. Fallaste. Pero no se trata de la salvación para los creyentes, sino más bien para el galardón. Ahora, aquel que no es del Señor va a un juicio. Allí será juzgada su vida en el juicio del gran trono blanco. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. No hay bocado más delicioso que el hombre pueda ganarse con el sudor de su frente. Así como está escrito allí en los primeros capítulos del libro del Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Con el sudor de tu rostro. Aunque la tierra produzca espinos y cardos, pero con el sudor del rostro comeremos el pan. Va a tener un costo para nosotros. Y siempre ha de ser así. Siempre ha de ser así. De hecho, la Escritura nos dice que el que no trabaja, no coma. El que no trabaja, no come. Aquí dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Un bocado feliz en la mesa. Un bocado feliz en la mesa. Y nos dice además, y te irá bien. Qué hermosas promesas que el Señor nos hace en su palabra para el bienaventurado. El bienaventurado que teme a Jehová. Que teme a Jehová. El que anda en sus caminos. Que cuando come será feliz. Y le va a ir bien. Le va a ir bien. Hay promesas de bendición. Promesas de bendición para el creyente. Y yo quiero que podamos, ojalá este salmo aprenderlo de memoria. De memoria. Y miren lo que dice el verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid
una vid frondosa. Una vid frondosa es la que va a dar fruto abundante y dulce. Así compara el salmista a la vida del hombre, el hombre bienaventurado, el hombre perfectamente feliz. Dice la Escritura que el que haya esposa haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien. Así lo menciona la Escritura. Porque cuando habla de la vid, habla de dulzura, habla de una vida fructífera. Esto es la vida del hogar. Esta es la vida del hogar del creyente. Y quienes somos casados podemos regocijarnos que podemos disfrutar de un hogar con bendición de parte del Señor. Yo no estoy diciendo que en el hogar no van a haber problemas, que no van a, que todo, porque dicen no, si todo marcha color de rosa, pero donde hay dos personas de caracteres diferentes, por supuesto que vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo, vamos a ir siendo enseñados por el Señor. Hay figuras hermosas del hombre y la mujer, como lo dice allí la carta a los Efesios, el capítulo 5. Pero nos entrega pautas para vivir también en el hogar, pero ese es el hogar del bienaventurado. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pensemos en el hombre, aquí vemos al hombre en la mesa. Yo en este salmo veo al hombre en la mesa. La mesa es el lugar de la comunión. La mesa es el lugar donde se disfruta de lo que se ha ganado. La mesa es el lugar donde se satisface el cuerpo con el alimento. Pero también la mesa es donde haya satisfacción el alma. Donde el alma es satisfecha. Donde el hombre va a alimentar su espíritu también en la comunión familiar. Mire, este es un salmo precioso. Es un salmo precioso. Y la casa, como se menciona aquí en esta porción, es el lugar que honra a la mujer, que honra a la esposa, porque ella es la hermosura de la casa. Así lo menciona aquí. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Vemos que la mujer es la vid y los hijos son el fruto. Dice un comentario que la mujer allí tiene una abundante ocupación. Eso es innegable. Y la mujer está segura en el hogar. Disfruta de la protección del esposo. Disfruta de la protección del esposo. Los antiguos pintaban a la mujer con un caracol a sus pies, debajo de sus pies. Los egipcios le negaban los zapatos a las mujeres en una manera de tenerlas en la casa. Y los escitas quemaban el eje del carro de la esposa delante de la puerta cuando ella era traída al hogar. Quemar el eje de las ruedas era una señal para que la mujer debía estar siempre en el hogar. Vivimos tiempos diferentes. La mujer sale al trabajo. La mujer sale a la calle a trabajar también, como el hombre. Pero hubo un hombre que dijo una vez que una mujer hace más un año en el hogar que 30 años fuera de él. Hace más un año en el hogar por sus hijos que 30 años fuera de él. Y es una tremenda verdad.
Dice allí el proverbio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies, no desprecies la dirección de tu madre, porque el padre instruye y la mujer dirige la instrucción, y los hijos van a ser enseñados, los hijos van a ser enseñados. El ángel, cuando llega allí a la tienda donde Abraham, le pregunta y le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Como que si la mujer no tuviera ninguna importancia en el hogar, el ángel no hubiera preguntado por Sara. En el rol, en el matrimonio, el hombre y la mujer tienen roles diferentes, pero no menos importantes el uno del otro. La mujer es la ayuda idónea del varón para que el hombre sea lo que Dios quiere que sea. Esto es con la ayuda de la esposa, la ayuda de la esposa. El hombre va a hacer lo que Dios quiere, que este hombre sea. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos son la proyección nuestra. Quienes tenemos hijos nos vemos proyectados en ellos. Y ellos van a ser nuestra continuación. Y los nietos, la corona de los viejos son los nietos. Los nietos, ellos van a hacer nuestra continuidad, la sangre va hacia adelante, nuestra descendencia, y el Señor promete que los hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Plantas de olivo alrededor de tu mesa. Vemos que allí en Israel los plantíos más importantes era la higuera, el olivo, la vid, el cedro. Estos eran plantas, árboles importantes que iban a dar fruto, y muestran el fruto. En las monedas del pueblo de Israel había una vid impresa allí. La vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Yo nací y siempre me recuerdo del campo. La casa tenía unos parronales grandes adelante y mucha abundante fruto en el tiempo de la cosecha de la vid. Y me imagino lo que el Señor quiere decir: abundante fruto y dulzura del hogar. Y también las plantas de olivo alrededor de la mesa. El aceite de olivo es nutritivo y es importante, necesario en la mesa. Así son los hijos. El bálsamo, la suavidad del aceite. Y nos dice además: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Quizás hay mucho más que extraer, de este precioso salmo. He aquí que así será bendecido el hombre. Cuando se le pone una nota al pasaje, se afirma, allí dice, cuando uno contempla por la fe, dice: he aquí, cuando es una promesa ejecutada, es una promesa que se ejecuta. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.
Es una promesa firme, es una promesa fiel. Muchas veces cantamos el himno que dice, grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Promesa fiel, promesa fiel. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes. Deseamos la bendición inmediata. Pero el Señor tiene una escuela. El Señor tiene una escuela. Y yo puedo decirlo con toda propiedad y con toda autoridad. Vivimos años muy difíciles al comienzo con mi esposa. Era una escuela que debimos pasar. El Señor hace así y el hombre es bendecido. Pero a veces es necesario pasar por el valle de la aflicción, para luego cuando se llega al valle de la bendición, no enorgullecernos, sabiendo que el Señor es el que bendice, sabiendo que es el Señor el que sostiene, es el Señor el que provee. Es como cuando uno planta una semilla. Nuestro deber es solamente cuidarla, es regarla, cuando va creciendo, ayudarles, quitarle toda esa maleza, toda esa hierba que nos sirve para que esa plantita pueda crecer. Es así el hogar también. El hogar es una viña. El hogar es una viña. El hogar es como las plantas de olivo alrededor de la mesa. Alrededor de la mesa. Pues cuando se menciona allí el olivo y la vid, eran fuentes de trabajo del hombre bienaventurado. Se extraía el aceite y el aceite era vendido. ¿Recuerdan ustedes la viuda que el profeta le dice que debía llevar vasijas para llenar con aceite? Y ni el aceite ni la harina escasearon, sino que sobreabundó. Así que cuando nos habla del olivo, nos habla de la provisión. Cuando nos habla de la vid, nos habla de la dulzura del hogar. Donde el hombre bienaventurado es bendecido. Donde el bienaventurado vive en el temor de Dios. Por eso es que yo pongo énfasis en esta hora. En esta hora. Creo que antes de la caída, el paraíso era el hogar del hombre. Allí estaba el hombre en comunión con Dios. Y a la caída de la tarde venía Jehová el Señor y hablaba con el hombre y había un diálogo, había una comunicación, había una comunión y había una provisión diariamente. El paraíso era su hogar. Pero cuando el hombre cae, después de la caída, el hogar del hombre ha venido a ser su paraíso. Y debemos vivir en nuestro paraíso. Cada hermano, hermana aquí, cada matrimonio, quiera el Señor que su hogar sea su paraíso, donde usted pueda tener la comunión diariamente con el Señor, donde pueda haber comunión con su esposa y donde pueda haber la bendición del temor de Dios en el hogar. Donde los hijos, como nos dice la Escritura, sean como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Plantas de olivo. Y la promesa, reitero allí, he aquí que así será bendecido el hombre. Así. ¿Cómo así? Como lo dice el verso 3. Como lo dice el verso 3. Solo viviendo en el temor de Dios. En el temor de Dios. Dios no hace acepción de personas, si no hay límite allí. Como mencionaba, todo aquel. Así que usted, amigo, amiga, hermano, hermana,
Podemos sentirnos incluidos por el Espíritu de Dios en esta hora de lo que el Señor promete. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así. Es una promesa. Y luego el verso 5. Bendígate Jehová desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto es para un israelita. Pero nosotros también podemos disfrutar de esta bendición desde Sión, desde la misma presencia del Señor. Dice que todos los días de tu vida. Y el verso 6, y veas a los hijos de tus hijos. Ver a los hijos de los hijos. Al menos el que habla ya he visto dos. He visto dos nietos que el Señor me ha dado por misericordia. Esperamos más, por supuesto. Dice, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y podemos decir, poner como conclusión en el verso 6, paz sea sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Paz sea sobre el hogar del creyente que vive en el temor de Dios. Siempre va a haber paz para aquel que vive en el temor de Dios. Va a ser perfectamente feliz. La palabra bienaventurado se repite 2 veces en este salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando la Escritura promete al creyente que le va a ir bien. Es Dios que nos habla a través de su palabra. Es Dios que nos habla. Querido hermano, hermana, nos irá bien. Allí en Josué capítulo 1, versos 8 y 9, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, cuando podemos obedecer y tener temor del Señor, lo primero, buscar la dirección de Dios, el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A veces nos consideramos inteligentes para algunas cosas, pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para poder vivir en el temor de Dios, para poder disfrutar de la bendición del hogar. Miren, no hay lugar mejor para el creyente, no hay lugar más seguro para los hijos, para la esposa, para el hombre de Dios que el hogar. Ese es el oasis. Allí es donde podemos disfrutar la alegría, disfrutar de lo que el Señor nos ha dado en la familia. Y más aún, porque allí, en la familia, se aprenden todos los principios. La sujeción a la autoridad se aprende en el hogar. El amor entre hermanos se aprende en el hogar. El amor del esposo y la esposa se afianza y va creciendo en el hogar. El Salmo 128 es un salmo precioso. Es un salmo que, como mencionaba, debiéramos por lo menos aprenderlo y meditarlo. Y les invito a que continuemos en la meditación al concluir esta exhortación, al concluir este pasaje, para todos los que no son del Señor, que puedan meditar. Lo mejor es estar cerca del Señor, perfectamente feliz, es descansar, estar caminando en el Señor, caminando con Cristo Jesús el Señor, con Cristo en el corazón, confiando en la obra del Señor en la cruz,
Él pagó el precio de nuestro rescate. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Le vamos a pedir al hermano Eduardo Rodríguez que nos despida en oración. Me parece que está por ahí. Sí, hermano, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, oh Dios, en este día entramos a tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, dándote gracias, oh Dios, porque una vez más pudimos abrir tu libro y haber escuchado los dichos de tu boca. Te damos las gracias, oh Dios, por la fidelidad que manifiestas aún para con tu pueblo. Te damos las gracias porque la gracia aún se mantiene para aquellos que aún no son salvos. Y rogamos, oh Dios, por nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros, que aún no son salvos, que ellos puedan tomar esa decisión oportuna, que puedan clamar a Cristo por perdón y que puedan así, oh Dios, arrepentirse de sus pecados antes que sea tarde. Te rogamos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, por los adultos mayores, por aquellos que se encuentran enfermos, que en esta noche, oh Dios, tú les puedas dar una buena noche, que puedan descansar tranquilos, confiados en ti. Bendice a la juventud de nuestra asamblea, guárdales del maligno y apártales para ti. Te rogamos, Padre, que no sean solamente, como algunas veces se dice, adornos en la asamblea, sino que sean vasos de utilidad para la honra y gloria de tu nombre. Te rogamos por los pequeños, propósito, oh Dios, en tu voluntad de nuevamente impartirles tu palabra, que tú puedas guiar, que tú puedas bendecir. Bendice la asamblea, Jiménez, bendice cada hermano que pudo escuchar y aquellos, oh Dios, que no pudieron hacerlo, bendíceles también. Nos encomendamos en tus manos, danos una buena tarde, síguenos guardando en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias y gracias a todos los que han entrado. Hay algunos que no pudieron entrar también, había invitado a algunos, no pudieron conectarse, pero bueno, para la próxima. Y les dejamos invitados para el martes a las 19:30. Tenemos la reunión de estudio del libro de los Hechos. Así que todos invitados, saludamos a la familia Cordobés, que está en pleno. Hola. Hasta Valentina anda por ahí. Y hermana Belkis, hermana Ilse, hermano Luis, la hermana Orquídea también, hermana Casilda, hermana Reina Cruz. Todos, gracias por estar y quedan cordialmente invitados ahora. Hermano Patricio, saludos a todos los hermanos presentes. Saludos, hermana Yulimir, Señor le bendiga. Hermana Ilse. Está la hermana Gloria por ahí también. Y bien, contento, hermano, de que hoy día ha sido un día diferente. En la mañana pudimos estar juntos y compartir. Así que ahí vamos adelante. El martes la reunión de estudio. El viernes ministerio y el domingo también la reunión presencial. Y luego vamos a hacer un programa nuevo. Así